La dulce revancha, ¿verdad? Y sí, esto es lo que te da el fútbol. Tenemos oportunidades ahora y yo creo que estamos, por la confianza que le tengo al plantel, ¿verdad? En una posición muy buena para pelear bien. Lo vamos a esperar con todo gusto a River, así que... Y cualquiera pudo haber tocado, no, nada, ningún equipo es fácil aquí. Este buen momento le puede favorecer a Guaraní, está ahí nomás en la pelea del torneo. Y esperemos aprovechar el momento, la que estamos pasando, para tratar de tomarnos esa revancha que es la que tenemos la espina metida aquí adentro. ¿Va de Guaraní, Camacho? Laguna mental en cuanto a ida y venida. ¿Está con un pie y medio ya para la Olimpia? Laguna mental. No me gustó mucho esa parte organizativa, no nos da margen de poder dar licenciar a los jugadores unos días, después de un semestre muy agitado que tuvimos nosotros, en el fútbol argentino se juegan 14 partidos, nosotros acá jugamos 22 más 6 de Copa, 28, nosotros competimos el doble que en Argentina, y unos días de vacaciones a los chicos les hubiese venido bien, pero como está el calendario va a ser medio complicado. Estamos hablando hace un tiempo con la dirigencia, pero en media hora se me sale el chip de la Copa Libertadores y me meto otra vez en el campeonato, que nosotros estamos a 2 partidos de lograr algo muy importante para el club. ¿Le preocupa que pueda salir Camacho, así como se dice, que iría a Olimpia? No, la verdad en este momento no me preocupa nada de todo eso porque son versiones. Cuando realmente nos sentemos a hablar con los dirigentes, con los jugadores, a ver cuál es la situación real, ahí me preocuparía o no.